cuando se trate de extranjeros no domiciliados y cualesquiera otros datos personales que identifiquen a la persona arraigada. Si el interesado no hubiese podido proporcionar los datos de identidad relacionados, podrá el juez fijar un término hasta de 8 días para tal efecto. Las oficinas administrativas tienen la obligación de suministrar por la vía más rápida a los jueces y tribunales los datos que sean necesarios para identificar a la persona en cuyo arraigo se trate. Quedamos ahí, lo demás ya no tiene interés para... Entonces, esto, artículo segundo, ¿qué es importante? Es qué datos debo de proporcionar yo como solicitante para que un juez me otorgue el arraigo. Uno de los grandes errores, y es muy común, compañero, los abogados de los actores solicitan el arraigo pero no proporcionan estos datos. Porque muchos abogados creen que el arraigo está regulado únicamente en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ustedes en la presentación anterior yo no le había agregado el decreto 1571. Ruth envió al chat la presentación. Allá no tiene el decreto 1571. Yo había olvidado, ahora ya lo tienen ustedes ahí anotado. Entonces, muchos abogados, como no leen el decreto 1571, entonces solicito, señor juez, el arraigo de Juan Eduardo Vázquez Méndez, quien se identifica con el DPI, tal y tal y tal, punto. Entonces, en los órganos jurisdiccionales se le rechaza en cuanto a lo que usted plantea, toda vez que no cumple con lo regulado en el artículo segundo del decreto 15-71. Porque aquí sí es claro, taxativamente, qué requisitos se deben de proporcionar. ¿Por qué? Porque es importante individualizar lo más posible a la persona. ¿Por qué? Para evitar los homónimos, ¿va? Por eso. Más cuando era cédula. Ahora, acá se entienden ustedes, compañeros, ahora ustedes se interpretan que en donde se lea cédula de vecindad se refiere ahora al DPI, ¿verdad? Eso es lógico. Una ley posterior deroga a una ley anterior. Sí, Jorge Arturo, gusto saludarle. Licenciado, muy buena tarde. Buenas tardes. Con respecto a lo que usted está explicando acá en el artículo 2, me llama la atención la parte final y concluyente del artículo, que dice que para que los tribunales de justicia decreten el arraigo y las autoridades de migración lo registren cuando se trate de ejecución en el procedimiento económico coactivo, serán suficientes los nombres y apellidos completos del arraigado. Me da duda porque entonces no es necesario cumplir con todos los demás datos de identificación que anteriormente pedía el artículo 2, o siempre sí. Si no lo lee, Jorge Arturo, se lo vamos a agradecer mucho. Le voy a leer la parte final del artículo 2, si me lo permite. Sí, por favor. Dice, para que los tribunales de justicia decreten el arraigo y las autoridades de migración lo registren cuando se trate de ejecución en el procedimiento económico coactivo, serán suficientes los nombres y apellidos completos del arraigado, salvo en el caso de que solamente tuviera un apellido, circunstancia que deberá hacerse constar, y su domicilio. Exacto. Entonces aquí, cuando es económico coactivo, ya no piden todo el resto de identificación personal que pedían anteriormente, o siempre. Exacto. Esa es la No, duda. pregunto si alguien sabe qué es el proceso económico coactivo. Si no, yo lo explico así. Solo la que es, ¿verdad? Rápido. ¿Alguien sabe qué es el proceso económico coactivo? Licenciado, si no mal me equivoco, es un proceso que solo llevan los funcionarios públicos. No. Bueno, ¿qué es el proceso económico coactivo? El proceso económico coactivo es un proceso a través del cual el Estado, a través de sus instituciones, lógicamente, va a poder cobrar deudas tributarias o no tributarias. Ese es el económico coactivo. Por poner ejemplo, una municipalidad va a cobrar una multa, o el INGUAT va a cobrar el impuesto a un hotelero que no ha querido pagar el impuesto de turismo. Ese es el juicio económico coactivo. ¿Cómo
como es un proceso en el cual quien va a ejecutar o va a presentar la demanda es el Estado, la ley le dio un trato especial al Estado. Esa es la razón, Jorge Arturo. Ese es el sentido. Muchas gracias, Lick. Tiene bastante lógica eso. ¿Usted me podría hacer el favor de repetirme? ¿Usted podría hacerme el favor de repetirme el concepto del económico coactivo que acaba de decir? Perdón. El Estado puede... El proceso económico, si alguien no lo... Como dice San Google, pero lo voy a decir de manera general. A través del proceso económico coactivo, el Estado, a través de sus entidades o instituciones, va a poder solicitarle a un juez el cobro de una obligación tributaria o no tributaria contra un particular que no lo haya pagado de manera voluntaria. Ese es el económico coactivo. En el proceso económico coactivo, el actor siempre, sí y solo sí, ¿quién va a ser? El Estado. El Estado, a través de una institución. Hablemos Universidad de San Carlos, hablemos una municipalidad, hablemos un ministerio, hablemos un instituto. Ahí el económico coactivo. El ejemplo típico es, yo como municipalidad voy a ir a ser un económico coactivo porque un X ciudadano, vecino, no pagó un impuesto, un tributo. Fíjese, Lick, de que en la Contraloría General de Cuentas se utilizaba mucho este sistema del económico coactivo. Este proceso no es un sistema. Este proceso, perdón. Sí, tiene razón, perdón. Este proceso del económico coactivo. Exacto. Y era normalmente cuando algunas personas que trabajaban en las municipalidades habían tenido sanciones. Exactamente. Ese es un ejemplo. La Contraloría de Cuentas puede cobrar aquellos tributos que, producto de las sanciones, la persona no lo pagó de manera voluntaria, cuando hubo un hallazgo. Entonces se plantea no un juicio civil, se plantea un juicio económico coactivo, que existen los tribunales económicos coactivos. Ese último párrafo que usted leía, Jorge Arturo, porque por eso surge la pregunta, cuando es un proceso económico coactivo, al Estado sí no se le pide todo, lo del artículo 2. Tiene un trato especial el Estado, por cuestión obvia, ¿va? Estamos Muchas gracias por la explicación, licenciado Rufino. Sí, pero a los particulares, ahí sí nos dan un trato diferente al artículo 2. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros solicitemos una medida de garantía de arraigo, debemos de proporcionar, sí y solo sí, todos los requisitos que estipula el artículo 2. Si no, no me lo deberían de otorgar. Esto no lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil, pero lo dice el decreto 15-71. Regresemos al 523. Estábamos en el 523, el arraigo. 524. Alguien que nos lea el 524, por favor. Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 524. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o vaya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso, y en su caso sin llenar los requerimientos del párrafo siguiente. En los procesos sobre alimentos será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercancía al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. También deberá prestar esta garantía al demandado que hubiera librado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiere de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque librado sea presentado al cobro. Apersonado en el proceso, el mandatario, prestada la garantía a satisfacción del juez en los casos a que se refiere el párrafo anterior, y cumplido en su caso lo relativo a alimentos atrasados, se levantará el arraigo sin más trámite.
Si el mandatario constituido se ausentare de la República o se imposibilitare para comparecer en juicio, el juez sin formar artículo nombrará un defensor judicial del demandado. Tanto el mandatario constituido como el defensor judicial tendrán en todo caso por el Ministerio de la Ley todas las facultades necesarias para llevar a término el proceso de que se trate. El juez de oficio en forma inmediata comunicará el arraigo a las autoridades de migración y de policía, así como a las dependencias que estime conveniente, para impedir la fuga del arraigo. En igual forma se comunicará el levantamiento del arraigo. Gracias, Cari. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablábamos de las providencias cautelares de manera general, yo les hablaba de la figura de la contragarantía, especialmente en el proceso cautelar? ¿Qué es la contragarantía? ¿Alguien que me lo explique? Que lo vimos el día lunes. Pregunto. ¿Qué es lo que se plantea para levantar la medida de arraigo? Gracias, Jocelyn. No es solo para arraigo. Natalie también estaba pidiendo, Natalie Santizo. Natalia. Es la garantía que debe presentar el demandado. ¿Para qué? Para levantar la medida que haya sido decretada. Para levantar la medida. Esa es la contragarantía. ¿Y cómo debía otorgarse la contragarantía allá cuando lo expliqué en el proceso cautelar de manera general? ¿En qué consistía? ¿Cuál era? Alguien que me recuerde. Licenciado, quizás era por el trámite incidental. Exacto, pero ¿y en qué iba a consistir la contragarantía? Así es, Vero, es en el trámite incidental, el trámite. Lo voy a decir de manera general porque el tiempo está pasando, ya llevamos 1 hora, les cuento. Licenciado, se lo puedo explicar yo más o menos como lo entendí. La contragarantía se va a hacer vía incidental, como dice Vero, y consistía en un pago de una cantidad que iba de un 10 a un 20% en cuando es cantidad determinada, o si es de cantidad indeterminada, la cantidad que considere el juez suficiente. Eso era la contragarantía. Eso que expliqué de la contragarantía el día lunes, que aplica para todas las demás medidas, no aplica para la arraigo. ¿Y por qué? Por lo que estipula de manera específica el artículo 524. El 524 lo explico así de manera general. El 524 estipula el efecto del arraigo y estipula que el arraigo va a otorgarse por un término máximo de 1 año, así lo dice el 1571, y al vencer el año, en automático queda sin efecto. Este arraigo implica que el demandado no se puede ausentar del lugar donde se lleva el proceso sin dejar apoderado que se haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de manera general, ya después, ahorita explico el segundo párrafo, que hay otras cuestiones muy específicas, para algunas cuestiones muy específicas, pero de manera general, este 524 nos está estipulando que para levantar el arraigo, sí y solo sí, se debe de constituir un mandato en el cual yo deje un mandatario que vaya a responder por las resultas del proceso, o que me vaya a representar dentro del proceso. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Yo debo de otorgarle un mandato. Ustedes saben que los mandatos judiciales, ley del organismo judicial a partir del artículo 188, los mandatos judiciales solo se pueden otorgar a 2 personas. A alguien que sea abogado o a alguien que sea mi pariente. Solo ellos se puede otorgar mandato judicial. Mandato judicial es para que me representen en un juicio. Entonces, para que yo
pueda solicitarle al juez que me levante un arraigo, debo de indicarle al juez y justificarle al juez que ya otorgué un mandato y que ese mandatario es el que va a seguir respondiendo dentro del proceso. Eso es lo que estipula el 524. Ese es, por decirlo así, la contragarantía específica del mandato. Pero hay otros aspectos importantes que señala el 524. Segundo párrafo. En los procesos sobre alimentos, será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos a tratados exigibles. ¿Para qué? Para que me levanten el arraigo. Sigo otros aspectos específicos. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, de alimentación, compra de mercadería, el crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. Punto. Si es por deudas, por hospedaje, por alimentación, compra de mercadería, el crédito, para que me levanten el arraigo, ¿qué debo hacer? Debo prestar garantía por el monto de la demanda. Si me están cobrando 100,000 quetzales. ¿Cómo se hace eso? Voy a solicitar al órgano judicial que me extiendan un recibo para que yo pueda depositar eso en la tesorería del organismo judicial. Sigo leyendo. También deberá prestar esta garantía el demandado que hubiere librado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiera de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque librado sea presentado al cobro. Entonces, esos son de los aspectos generales del arraigo. Entonces, ahí después hay otros aspectos muy propios del derecho penal, porque esto también aplica para el derecho penal, entonces da otros elementos del nombramiento del defensor judicial. Pero de manera gerencial, para que yo pueda ir avanzando, el arraigo es, compañeros, que un juez ordena que yo no pueda retirarme del país. 525, alguien que me lea el 525. Yo, licenciado, Artículo 525, quebrantamiento del arraigo. El arraigado que quebrante el arraigo o que no comparezca en el proceso por sí o por representante, además de la pena que merezca por su inobediencia, será remitido a su costa al lugar de donde se ausentó indebidamente, o se le nombrará defensor judicial en la forma que previene el artículo anterior, para el proceso en que se hubiere decretado el arraigo y para los demás asuntos relacionados con el litigio. Entonces, el 525 conlleva que si alguien quebranta, eso creo que es lo importante, 525 es que si alguien quebranta el arraigo podría incurrir en un delito y puede ser el juez lo traiga por la fuerza pública al lugar donde se esté llevando el proceso para que pueda responder por las responsabilidades que se pretenden dentro del proceso. Eso es. Concluyo con el arraigo y voy a otra medida, la anotación de demanda. Hay mucha confusión en la práctica tribunalicia en cuanto a la anotación de la demanda y el embargo. Y muchos abogados, ustedes no lo van a creer o tal vez sí lo van a creer, confunden esas dos medidas de garantía y cuando presentan sus memoriales no se les otorga porque no las plantean o la solicitud no la plantean de una manera adecuada y tienden a confundir esas dos medidas, la anotación de demanda y el embargo. Por eso los voy a explicar casi de manera conjunta. Alguien que me lea el artículo 526 y después el 527. Anotación de la demanda. Cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda
de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente, podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. Efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre los mencionados bienes. Gracias. 527. Pero solo voy a permitir eso y después ya hablo de... ¿Cuál es la esencia para entender la anotación de demanda? Inicialmente, solo el título ya me da la definición de lo que es esta medida de garantía. Anotación de demanda. Es que la demanda que se está dilucidando o diligenciando en un órgano jurisdiccional se va a anotar en un registro sobre el bien mueble o inmueble. Solo ese título ya me dijo bastante. Es anotar mi demanda. Es que un juez le va a ordenar a un registrador de la propiedad o en la SAT o en el registro mercantil que anoten que sobre ese bien mueble o inmueble hay una demanda en contra. Bueno, no hay demanda en contra del bien, pero lo digo así para que lo entendamos. Quiere decir que sobre ese bien mueble o inmueble hay un proceso que se está dilucidando en un órgano jurisdiccional. Esa es la medida. Pero ojo, esta anotación de demanda, medida de garantía, se va a solicitar y el juez la va a otorgar cuando se esté discutiendo algún aspecto sobre un derecho real. Aquí tendría que preguntar algo que ustedes llevaron en derecho civil, no sé si es derecho civil 1 o derecho civil 2. ¿Qué son los derechos reales? Porque para entender la anotación de demanda hay que entender qué es derecho real. Libro 2 del Código Civil. Ustedes ya lo saben, el libro 2 del Código Civil se denomina de los derechos reales. Ese estudia lo del derecho real. Y ese libro segundo del Código Civil regula todos los aspectos de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Es el libro segundo que se denomina de la propiedad y demás derechos reales, se regula todos los derechos reales. Y entonces, cuando en un proceso se esté discutiendo jurídicamente, procesalmente, sobre la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre un bien inmueble, entonces puedo pedir la anotación de demanda. Pero un aspecto bien importante, y eso es la naturaleza y la esencia de la anotación de demanda, para no confundirlo con el embargo. Para que yo, como actor, a través de mi abogado, pueda solicitar la anotación de la demanda, es imperativo, necesario, obligatorio, que se esté discutiendo en ese proceso sobre ese bien en específico. O sea, el tema de discusión de ese proceso es sobre un derecho real de la Constitución, modificación, extinción o declaración de un derecho real sobre ese bien inmueble. De tal cuenta que no puedo pedir la anotación de demanda sobre otro bien inmueble, que aunque sea propiedad del demandado, pero no se está discutiendo nada de ese bien inmueble dentro de este proceso. O sea, sí y solo sí puedo solicitar la anotación de demanda si se está discutiendo algo sobre ese bien inmueble en ese proceso en el cual voy a solicitarlo. Punto. Así de concreto. Licenciado, ahí se podría entender entonces, por ejemplo,
vamos a suponer que yo, por ejemplo, hice un contrato con una inmobiliaria. Y entonces a mí me están requiriendo los cobros. Bueno, no, lo voy a cambiar. Vamos a suponer que yo soy propietaria de 2 bienes inmuebles, pero uno yo lo hipotequé con el banco. Y entonces ese que hipotequé, pues ahorita está en ese proceso de cobro porque yo no he pagado las mensualidades de tal hipoteca. Pero entonces el banco en ese sentido no puede reclamar que hagan una inscripción o una anotación de demanda por el otro inmueble que yo tengo, porque aquí del que se está hablando es del que yo tengo inscrito como deuda o hipotecado con el banco. Entendí, pero no es así como usted lo plantea, Claudia. Y lo voy a explicar. Y por eso es que muchos abogados cometen ese error. Ejemplo. Yo, actor, voy a presentar una demanda de un proceso que se puede llamar juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. Así voy a llamar yo mi proceso. ¿En qué consiste este juicio de reivindicación de la propiedad? Yo, actor, voy a salirme del proceso cautelar y voy a hacer como si fuera un proceso principal. Yo, como actor, voy a presentar mi demanda porque cuando yo fui al registro de la propiedad, fui a verificar una finca que tengo yo ahí inscrito. Y resulta que cuando solicito una certificación del registro o una consulta electrónica, que también eso se puede solicitar, yo evidencio que el bien ya no está a mi nombre, sino que ya está a nombre de Luis Alejandro Moral. Y entonces, investigando otro poco, yo veo que, solo lo estoy poniendo de ejemplo, Luis Alejandro, no se vaya a molestar. Verifico que Luis Alejandro es dueño de bien porque él fue a faccionar la escritura pública con algún notario, fue a requerir los servicios de un notario que faccionó la escritura pública y falsificó mi firma. Ahora yo voy a solicitar un proceso para reivindicar la propiedad, porque esa propiedad no es de él, sino es mía. Pero ese bien que ese proceso va a realizarse sobre la discusión de ese derecho real de propiedad que yo tengo de ese bien inmueble identificado como finca 15, folio 15 del libro 51 de Guatemala. Entonces, en este caso, yo sí puedo pedir la anotación de demanda sobre ese bien inmueble, sobre la finca 15, folio 15 del libro 51 de Guatemala. Puedo pedirla, ¿verdad? Pero si yo voy a solicitar la reivindicación, porque voy a decir que Luis Alejandro no es el dueño del proceso, sino esa propiedad me pertenece a mí, sobre esa finca 15, folio 15, libro 51. Pero no puedo pedir la anotación de demanda de otro bien inmueble que aunque sea mío o sea de Luis Alejandro, que esa es la finca 28, el libro, finca 48, el libro, folio 48, el libro 55. Ese no puedo pedir anotación de demanda. Allá podré pedir embargo, sí. Pero anotación de demanda, sí, solo sí, sobre la finca 15, folio 15, libro 51 de Guatemala. Porque yo estoy discutiendo un aspecto de derecho real sobre esa finca. No sé si quedó claro así. Vero, por favor, le doy la palabra. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Entonces, supongamos que el objetivo de la anotación de la demanda es evitar que el demandado venda, en este caso, o hipoteque el bien de manera que perjudique los derechos del demandante.
Exacto. Todas las medidas van a buscar eso, que no perjudicar al demandante. Esa es regla general, ¿ver? Pero lo que en esencia quiero decir de la anotación de demanda es que solo se puede plantear o solicitar medida de garantía de anotación de demanda si se está discutiendo sobre el bien que se está discutiendo, sobre el bien que es objeto del proceso. Esa es la gran diferencia con el embargo. Yo sí puedo pedir que le embarguen a Luis Alejandro. Luis Alejandro me debe 50,000 quetzales. Y no estoy discutiendo nada sobre la finca que él es dueño. Pero yo me entero que él tiene un bien inmueble. Yo no estoy discutiendo nada sobre un derecho real sobre finca. Estoy discutiendo que él no me ha pagado 100,000 quetzales. Pero yo me entero que él tiene una finca en su propiedad. ¿Ahí qué voy a pedir? Embargo. Porque yo no estoy discutiendo nada sobre ese bien inmueble. Yo estoy discutiendo que él debe 500,000 quetzales. Ahora le aumenté la cantidad. No sé si ya ahí me di a entender para poderle, ahora sí, leer el 527. Alguien que nos lea el 527. Embargo. Licenciado. ¿Sí? Embargo. Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia, establecidos para el proceso de ejecución. Exacto. Entonces, ambos van a garantizar las resultas del proceso. Ambos van a beneficiar al que lo está solicitando. Pero en la anotación de demanda, sí y solo sí, yo la voy a solicitar sobre el bien inmueble o mueble del cual se está discutiendo o es objeto del proceso. Yo, sobre la finca 15, folio 15, libro 51 de Guatemala, sigo con este ejemplo. Yo, sobre esa finca estoy discutiendo. El ejemplo típico, el proceso de juicio ordinario de reivindicación de propiedad. Yo estoy discutiendo sobre la propiedad de eso. Yo estoy diciendo, señor juez, esa finca 15, folio 15, libro 51, esa no es propiedad del que está inscrita ahorita porque la inscripción fue anómala. Esa propiedad es mía. Y yo solicito que haga la anotación de demanda para que todos sepan que sobre esa finca hay un proceso que se está dilucidando. Sobre esa finca. La anotación de demanda, sí y solo sí la puedo solicitar sobre el bien que se está discutiendo en el proceso. Sí, pues es básicamente reclamar la propiedad, ¿verdad? El ejemplo que yo estoy poniendo. Así es, Claudio. Entonces, licenciado, ahora, volvemos a otro ejemplo. Otro ejemplo. Yo estoy en un juicio sumario de desocupación de desahucio. Yo estoy solicitando que a la inquilina que le arrendé mi casa es una sinvergüenza, ya no me quiere pagar. Entonces yo te estoy solicitando que la lancen, que la saquen de la casa y que me pague los 100,000 quetzales en renta que no me ha pagado. Eso estoy solicitando en este juicio sumario. Acá no estoy discutiendo la propiedad de ningún bien. Entonces no voy a solicitar anotación de demanda sobre un bien que tiene mi inquilina. ¿No? A ella, ¿qué voy a solicitarle? Si yo sé que ella es propietaria de un bien inmueble, voy a solicitar el embargo sobre ese bien inmueble. No sé si con esto ya me di a entender. Pregunto. Licenciado, sí, es que eso justamente le iba a comentar, pero es que entonces entiendo que el artículo 525, a diferencia del 526, en el 525 es cuando se reclama. No, 525 es arraigo, Claudio. Me quedará decir 526 y 527. Sí, perdón. Entonces, el 526 se reclama la posesión de un derecho, de un bien. Ahí tengo la duda. Dice, usted menciona bien mueble e inmueble y el artículo menciona solo inmueble.
Entonces no sé si... No, el segundo párrafo, lea, Claudia. Vamos a ver. En el segundo párrafo del artículo 526. ¿Sí? Ah, sí, perdón, mil disculpas, licenciado. Bueno, entonces, pero entonces el 527 básicamente aplica a cuando se está reclamando un dinero que se deba. En el caso del 526 es un derecho real. ¿Verdad? Entonces, no es solo sobre dinero. Yo le entiendo que usted lo hace por explicarlo, sí, pero no es solo sobre dinero, Claudia. Lo que yo le quiero decir en concreto a usted y a todos es, anotación de demanda sí y solo sí la puedo solicitar sobre la discusión del bien inmueble que es objeto del proceso. Estoy discutiendo algún aspecto de derecho real sobre ese bien inmueble o mueble. El ejemplo típico, la reivindicación de propiedad. Yo estoy discutiendo un derecho real sobre ese bien inmueble y entonces voy a pedir que se anote la demanda sobre ese bien inmueble. En cambio, en un juicio no estoy discutiendo sobre inmueble, sino sobre otra obligación. Se está discutiendo que el Banco GIT Continental está cobrando a X persona la cantidad de 100,000 porque debe una tarjeta de crédito. Ahí no se está discutiendo nada sobre un derecho real sobre un bien inmueble, ahí se está discutiendo que una persona pague una tarjeta de crédito que no ha pagado. ¿Qué hay que solicitar en este ejemplo de la tarjeta de crédito? Hay que solicitar, si él tiene un bien inmueble en su propiedad, ¿qué solicito? Solicito un embargo. No se está discutiendo nada sobre la propiedad. Si alguien me extendió un pagaré y no me hizo efectivo el pagaré y quiero cobrar los 200,000 de ese pagaré, yo me entero que esta persona que me extendió el pagaré tiene un bien inmueble, ¿qué medida de garantía solicito? ¿Anotación de demanda o embargo? Embargo, porque no estoy discutiendo nada sobre el bien inmueble sobre el cual voy a pedir. Pero esa es la gran confusión que hay. No sé si ahora ya me expliqué. La anotación de demanda se solicita sobre bien que es objeto del proceso. Se está discutiendo algún derecho real sobre el proceso. Embargo, no necesariamente estoy pidiendo sobre ese bien. Sí, Luis Fernando. Buenas tardes, licenciado. Entonces, la anotación de la demanda podría recaer o sería para lo que son los créditos hipotecarios en el supuesto de que la persona no pague. No, Luis Fernando. Porque en el crédito hipotecario ya puso el ejemplo también Claudia. ¿Qué es el crédito? Hablemos un ejemplo. X persona fue y compró a la inmobiliaria X una casa. Esa casa que yo compré, voy a hablar con palabras coloquiales, esa casa que me vendió la inmobiliaria X, la sufragó el pago el Banco GIT Continental. Entonces, la inmobiliaria X le vendió la casa a esta persona, a Juan Barrios. Juan Barrios, por X circunstancias, ya no pudo seguir cancelando el crédito. Pero en el momento en el que la inmobiliaria X le vendió la casa a Juan Barrios, como el Banco GIT Continental había dado el dinero, él se quedó con una hipoteca a su favor de ese bien inmueble. Le dijo, mire, aquí está la casa, usted úsela, pero queda una hipoteca a favor del Banco GIT Continental. Y se desligó a la inmobiliaria le pagó el banco y se desligó. Ahora quedó la relación entre el Banco GIT y Juan Barrios. Como Juan Barrios lamentablemente ya no pudo seguir pagando el crédito, ahora el banco lo demanda. Pero acá no se va a discutir nada sobre el bien, que eso puede causar confusión, Luis Fernando, y causa mucha confusión con muchos abogados que no estudiaron Derecho Procesal Civil 1 y vienen a solicitar la anotación de demanda. Pero yo le pregunto, Luis Fernando, ¿usted qué me preguntó? ¿Se está discutiendo algo sobre el bien inmueble? ¿O qué es lo que se está discutiendo acá el banco?
¿Cuál es el reclamo, la pretensión del Banco Hey-Ten contra Juan Barrios? Le pregunto, Luis Fernando. La deuda. La deuda, exacto, Luis Fernando. Es que yo lo pensaba de otra manera. Por ejemplo, yo necesito dinero y voy a hipotecar mi casa. Sí, pero la discusión no es sobre el bien. La discusión es, la pretensión del banco, ¿cuál es? Que me pague los 300,000 que él pague. Esa es la discusión. No se está discutiendo nada sobre el bien inmueble. Tiene razón, licenciado. Ajá. Disculpe que le hice pregunta, Fernando, pero dice que es mala educación responder una pregunta con otra pregunta, pero acá en las clases sí se vale. Pero es solo para que los demás puedan comprenderlo, Fernando, disculpe. Gracias, licenciado, por la aclaración, muy amable. Y le digo, Luis Fernando, es una de las grandes tonteras que cometen los abogados. El ejemplo es, vengo a solicitar el préstamo, fíjese que mi cliente le dio un préstamo a tal persona y le dejó hipotecada la casa, entonces vengo a solicitar la anotación de demanda sobre él. Y se le rechaza. Le dice, mire, no está discutiendo nada sobre el bien inmueble, se está discutiendo sobre una deuda. Las compañeras ya me están diciendo que se va a tirar. Son las 7 de la noche y yo creí que iba a terminar con esto, pero solo 3 informaciones rápidas, disculpen. Miren, perdón, no he podido subir notas, pero es porque no pude realizar lastimosamente el examen extemporáneo el viernes pasado porque nos fueron a sacar del salón. Entonces, el próximo lunes, ese es el anuncio, próximo lunes es el examen extemporáneo. Pero voy a adelantarme a subir notas porque yo estaba esperando, pero voy a subir notas mejor el fin de semana y para los compañeros que tienen pendiente extemporáneo, después lo voy a subir. La disculpa, no he subido notas, pero esa es la excusa. Entonces voy a subir notas y los exámenes temporáneos después les voy a subir, que lo puedo subir. Quería esperar, pero no, ya no voy a esperar más tiempo. Y el examen extemporáneo es el día lunes en horario de clase. Único día, compañeros, porque ya no puedo seguir atrasando. Y el segundo, bueno, entonces 2 avisos, las notas, disculpas que no he subido, pero esa es la excusa. Examen extemporáneo el día lunes y compañeros, el día de mañana están cordialmente invitados para que podamos ir a clase. De veras que yo entiendo cansancio, entiendo muchas cosas, pero yo quiero que podamos ir cubriendo los puntos y voy a pedirle a alguno que pueda grabar la clase. Para aquellos que no puedan ir, pues no hay ningún inconveniente, compañeros, pero sí necesito seguir avanzando en este tema. Entonces, yo entiendo que todos salen de clínica a las 12, damos 1 hora para que puedan ir a almorzar y a la 1, si Dios primero nos prestan un salón, ahí vamos a estar para poder abordar ya el tema de la demanda. Lico, una pregunta, ¿todavía no tiene número de salón entonces? No, me dijeron tentativamente el 108, pero todavía no lo tengo, pero que va a ser en el S2, va a ser en el S2, Mariana. Muy bien, gracias. A la 1 la clase, ¿verdad? Así es, Wagner. Yo espero que pueda estar la mayoría. Sé que algunos no pueden, tienen compromisos, pero los que podamos estar, compañeros, va a ser un gusto poder compartir. Vamos a tratar de que alguien grabe la clase para que se pueda reproducir y espero yo también que Eli Goldman nos pueda acompañar, que también yo le agradezco anticipadamente a Eli Goldman. Yo sé que usted va a hacer un gran sacrificio, que va a dejar a su hijo, a su familia, pero para acompañarnos, y yo se lo agradezco un montón anticipadamente, Eli Goldman. Va a ser un gusto, Lick. Licenciado, disculpe, ¿qué posibilidad habrá de que la clase pueda ser mejor virtual? Porque creo que así tal vez podríamos varios tener la oportunidad de tener acceso a la clase. No, Claudia, buenas noches, licenciado. Quiero abordar el tema de la demanda y es un tema muy importante y yo quiero tener la oportunidad de hacerlo presencial, que yo entiendo que es mucho más efectivo. Licenciado, perdone la interrupción, pero no considera que esto nos afectaría a quienes no podamos llegar. Lastimosamente varios mañana también pues son evaluaciones de retrasada. Entonces si va a ser un tema nuevo y si no graban la clase, considero que pues nos va a perjudicar a quienes no podamos asistir. Pero si fuera virtual, y yo entiendo la parte que usted indica, ¿verdad?, de que pues por el tema desea que sea presencial, pero pues todos estamos asignados en la noche precisamente porque el fin de semana tenemos otro tipo de actividades.
¿Habrá alguna forma de que la clase fuera virtual y eso permitiría que todos tuviéramos acceso a esta clase? Si no consigo salón el día de mañana, lo hago virtual. De lo contrario, lo hago presencial, Gloria Elizabeth. Pidámosle a Dios que no haya salón. Gracias, Lick. Feliz tarde. Este es un esfuerzo de todos, ¿verdad, compañeros? Yo comprendo perfectamente, pero vamos a grabar la clase para aquellos que no lo puedan hacer presencial, lo puedan tener de manera virtual. Eso así va a ser. Lick, perdón, ¿de 1 de la tarde a qué hora es la clase? Yo espero 2 horas, Jorge. El problema es que como surgen dudas y todo, ¿verdad, Jorge? Pero yo espero que puedan ser 2 horas. Perfecto. Gracias, Lick. Pero es con el ánimo de que podamos ir avanzando, no es culpa de ninguno, ni tampoco es castigo, es al contrario, es sacrificio. Todos queremos estar en nuestra casa descansando, pero es parte de lo que hay que ir así. Sí, gracias por tu tiempo, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Jocelyn, gusto de saludarle. Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta, no escuché a qué hora será la clase mañana. 1 de la tarde. ¿A la 1 de la tarde? Sí. ¿En qué salón? Era lo que explicaba, que no tengo el salón, posiblemente es el 108. Ah, bueno, gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Si no hay dudas, compañeros, no alcancé a terminar el tema, ni a la mitad llegué, pero continuamos el día lunes en esta clase. ¿Alguna duda, algún comentario? Si no, este tema lo dejamos para el día lunes sin continuar.